Hola, profe, ¿cómo vas? Buenas tardes. Bueno, tengo entendido que se podía realizar el anteproyecto también en este formato, en un formato digital, entonces decidí realizarlo así en este formato. El tema que elegí, el tema, digamos, de las lecturas, todas las lecturas que vimos en el semestre, el tema que elegí fue el de la semana 4 que tiene que ver con los textos, una recopilación de textos religiosos. Específicamente yo elegí el texto del Zohar, que es un texto que hace parte, digamos, de la tradición judeo-cristiana, más que todo. Entonces, bueno, ese es básicamente el texto que elegí. La razón, digamos, que me llevó a hacerlo, el problema, fue porque considero que en filosofía en general tendemos a hacer como muchas acusaciones, muchos comentarios sueltos sobre los distintos sistemas religiosos, sus creencias y sus distintas experiencias religiosas. Entonces creo que para poder ahondar bien, digamos, sobre los problemas filosóficos, tenemos que saber bien qué es lo que nos dicen esos textos religiosos que están ahí hace tantos miles de años, y pues al analizarlos podemos tener una visión un poco más personal y más directa de lo que transmiten estos textos, ¿ok? Entonces voy a explicar brevemente pues lo que nos cuenta el texto, y en el trabajo, digamos, ya en el trabajo final, lo que me gustaría señalar quizá un poco, ahorita en el anteproyecto hago un borrado, lo que me gustaría señalar más adelante es como un poco más o menos esa tradición hebrea y su papel, digamos, en el hecho de conformar todo un pensamiento místico, todo un pensamiento religioso, y cómo se vive la experiencia religiosa en esta corriente particular. El texto que elegí, como dije anteriormente, fue el Zohar. El Zohar fue escrito por León, el rabino León de Moisés de León, en el siglo XIII, era un español. La Cábala y en general todo este estudio, digamos, místico de la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, tiene una gran e importante tradición en España. Este texto que el profe nos compartió básicamente es corto, es bien complejo porque utiliza muchas metáforas, pero básicamente nos muestra la relación de unas esferas que se llama el árbol de la vida de la Cábala, unas esferas que fueron creadas mediante la pronunciación de las palabras, o sea, en el inicio fue el verbo y el verbo creó todas las demás cosas. Para el Zohar, digamos en este texto del Zohar, lo primero que se crea cuando el infinito dice o menciona el verbo es que se crea un punto enorme de luz que es como la fuente de ese árbol de la vida, que es Keter. Entonces esa es la conexión máxima con el infinito, y a partir de ahí se van desprendiendo unas esferas como a modo de árbol, digamos a modo consecutivo, en las que básicamente se van a proyectar todas las esferas de la realidad. Lo que intenta hacer este árbol de la vida es conectar la voluntad de los hombres con la voluntad divina, y así alinear la vida de los hombres con el plan cósmico universal. Pues básicamente ese sería como el problema a tratar. Vi que básicamente, digamos, el anteproyecto podía tener de 500 a 1000 palabras, creo que ya dije más de 1000 palabras, pero pues digamos ese es mi propósito, ¿no? Como acercarnos directamente, digamos, a un texto religioso y ver cuáles son los atisbos como de tradición que nos deja, que podemos rescatar, y cuáles son los puntos más importantes de este texto.